Muy buenos días, compradores revolucionarios. ¿Cómo estás? Me encanta esto que arranca hoy. Quiero darte la bienvenida al podcast de Procurement Revolucionario, donde una vez al mes, de momento, estaré contándote cositas sobre el mundo de compras. Lo voy a hacer yo sola. Unos episodios sí, los haré yo sola y hablaremos de compras y en otros habrá invitados. Estoy cerrando la agenda. Los primeros van a ser amigos, por supuesto. Y también te voy a hablar mucho de el libro básico de los conocimientos de compras. ¿Vale? Además, si de los comentarios que hagáis o preguntas salen cosas interesantes, probablemente haga algún especial dedicado a preguntas y respuestas. Pero bueno, comparto contigo que empieza aquí esta aventura y no sé lo que van a durar los episodios, tendrán duración variable, dependiendo de lo que dé de sí el tema, la entrevista o lo que surja, porque voy a intentar grabarlo todo seguido, no quiero hacer cortes. ¿Vale? He empezado poniendo el logo de Procurement Revolucionario detrás, igual otro día lo hago desde el sofá de casa, quiero que sea algo como muy cercano, ¿no? Como hablando con un amigo. Y, y, bueno, pues hoy te quiero contar un poco, ¿vale? Eh, que en esta serie lo que vamos a explorar es algo muy, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Y es cómo con el tiempo el comprar cosas, y no me refiero a ropa y demás, sino comprar cosas en las empresas, se ha acabado convirtiendo en un departamento y en un aspecto crucial. ¿Vale? Entonces, te quiero contar unas curiosidades que igual no sabías sobre de qué va esto de procurement. Y bueno, todos sabemos la historia reciente, ¿vale? En la que se consideraba a compras un trabajo administrativo. La lista la compra. Cómprame esto, cómprame lo otro. Vamos, el pasapedidos, que yo sé que no nos gusta que nos llamen así, pero en algunos casos, pues los departamentos de compra son pasapedidos. Y en lo que nos estamos convirtiendo los compradores es en los chefs de los restaurantes, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Pues encargándonos de que todo esté perfectamente alineado desde, desde que se compran los ingredientes hasta que terminamos la cocción del plato que estamos preparando. Entonces, la transformación estratégica que ha vivido y que está viviendo Procurement es pasar de ser un simple proceso operativo a convertirse en una función estratégica con impacto directo en el beneficio, en la innovación y en la sostenibilidad de la empresa. Entonces, tengo apuntadas algunas fechas porque las letras no son mi fuerte son los números. Pero bueno, un poco para que sepas que compras va más atrás en el tiempo de lo que nos creemos. Nos creemos que es un invento del siglo XX y no es un invento del siglo XX. Entonces, en la época preindustrial, es decir, antes de la revolución industrial, que es hasta el siglo XVIII, ¿vale? Las compras no tenían una función separada, pero, pero eran realizadas generalmente por los propietarios de las pequeñas empresas, pero sin una estrategia formalizada. Y los productos y materiales pues, se compraban principalmente a través de trueque o compras muy locales, o sea, cero estrategia, porque además era preindustrial, no se había inventado la máquina de vapor, ¿vale? Entonces llega el invento de la máquina de vapor y llegamos a la revolución industrial. Entonces, ahora te cuento entre el siglo XVIII y el XIX, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la revolución industrial aparecen las fábricas y la producción en masa. Por lo tanto, las organizaciones, las empresas empezaron a necesitar materiales de manera masiva, materias primas en grandes cantidades. Por lo tanto, ahí procurement aparece como una función necesaria, pero para asegurar la disponibilidad de materiales y los recursos esenciales para la producción. Pero no se le llamaba compras, ¿vale? O sea, tenían personas
dedicadas a comprar esos procesos de esas materias primas, pero no era una compra estratégica, estaba muy centrada en, en reducir costes. ¿Vale? Y con eso pues, nos plantamos en el siglo XX. ¿Qué aparecen en el siglo XX? Principios del siglo XX. Corporaciones. Procesos más formalizados para gestionar las empresas. Y además, la Primera y la Segunda Guerra Mundial impactan muy significativamente en compras, porque los gobiernos y las empresas tenían que asegurar los suministros. Acordaos que durante las guerras las fábricas se dedicaban a fabricar armamento y maquinaria bélica para los gobiernos que estaban en las guerras. Eso lo hemos visto mucho en las películas americanas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues hacia el año la década de los 10 del siglo XIX, Henry Ford lo que hace es que implementa la línea de montaje, la fabricación en línea de automóviles, con lo cual se convierte en clave el tener los suministros y una cadena de suministro eficiente. ¿Vale? Por lo tanto, se empieza compras o los que compran, porque en aquel entonces eran los que compran, son cruciales para la producción continua. Entre esa creación, ese invento de Henry Ford de la producción en serie, entre eso y el siguiente hito que se produce, que es hacia el año 1920, ha pasado la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces, hasta 1940 se consolidan las compras como una función organizacional en las grandes empresas, sobre todo en el sector de automoción y en la manufactura pesada, en la fabricación de maquinaria pesada. Y entonces ahí es donde aparecen las negociaciones de contratos, que son acuerdos a más largo plazo, no vas comprando ahí a salto de mata, y se empieza con la planificación de suministros. Porque sí, Henry Ford era uno, pero hasta que ese invento de Henry Ford se implementó, ese método de fabricación se implementó en las otras, en el resto de grandes empresas, pues pasó un tiempo y 2 guerras, ¿vale? Que no se nos olvide. En esas guerras se minimiza la producción para otro tipo de bienes y servicios y se centra en maquinaria bélica y armamento. Y con eso nos plantamos en la segunda mitad del siglo XX. Compras sigue evolucionando, no tiene ese nombre, ¿vale? Pero hay mucho desarrollo tecnológico y las cadenas de suministro cada vez se van haciendo más complejas. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a introducir procedimientos estandarizados y se desarrolla la logística como un concepto, como un elemento imprescindible y se crea, ¿no? Se define el concepto de cadena de suministro. Así llegamos hasta los años 70. ¿Qué aparece en los años 70? La crisis del petróleo del 73. Las empresas empiezan a detectar que no solo tienen que gestionar los costes, sino también los riesgos asociados a la escasez de recursos. Por si no lo recuerdas, la crisis del petróleo se caracteriza porque se crea la OPEP y los países pertenecientes a la OPEP cortan el suministro de petróleo, la extracción y la venta. Por lo tanto, se disparan los costes y se puso el petróleo a unos precios insospechados. Por lo tanto, se empieza a detectar que hay que hacer algún tipo de planificación estratégica, porque te puedes ver sin petróleo o con precios muy altos y se empiezan a manejar escenarios. ¿Vale? Eso es lo más remarcable de la década entre los 70 y los 80. En el año 83, quédate con este año, un señor llamado Peter Kraljic, en un artículo que se tituló Purchasing must become supply management, es decir, compras se debe convertir en gestión de suministros, que lo publicó en la revista Harvard Business Review, introduce el concepto de la matriz de Kraljic, que lo que hace es ayudar a las empresas a clasificar o a categorizar las adquisiciones en función del riesgo y del riesgo que tiene su suministro y del impacto en los beneficios. Te podría dar la explicación de la matriz de Kraljic aquí,
pero básicamente es en función del riesgo y en función del impacto, tú creas una matriz donde categorizas esos suministros y, por tanto, a los proveedores, ¿vale? Si quieres entender mejor cómo funciona la matriz de Krajcik, en mi libro, 7 claves para comprender el mundo de compras, está en un capítulo detallado cómo se hace y cómo se trata una vez hecha esa categoría. ¿Vale? Total, que con esto ya vemos que están haciendo procurement de manera más formal. Así que nos plantamos en los últimos, a ver que calcule, 2000, en los últimos 30 años, que se ha denominado o se denomina normalmente era digital y globalización. ¿Por qué empieza en el año 1990? Porque llega Internet, porque llegan tecnologías digitales que lo que hicieron fue transformar completamente el panorama de procurement. La globalización trae consigo nuevas oportunidades y nuevos desafíos, y las cadenas de suministro se deslocalizan muchísimo. Entonces, ¿qué tenemos como más destacable? Pues entre el año 90 y el año 2000, en la década de los 90, se introducen los primeros sistemas de e-procurement. Son ERPs muy básicos, ¿vale? Pero bueno, permiten gestionar compras de manera electrónica, optimizar procesos y reducir costes. Y se empieza a ver que tener un departamento de compras es un área, es una fuente de ventaja competitiva, no solo de reducción de costes. A principios del año 2000, en el nuevo siglo, en los 10 primeros años, se sigue expandiendo esa globalización y se empiezan a desarrollar estrategias de sourcing global en las empresas, que es cuando empieza pues todo aquello de deslocalizamos, las empresas deslocalizan la producción, con lo cual mi red de proveedores se extiende y mi cadena de suministro más, porque la cadena de suministro no empieza con mi proveedor, ¿vale? Esto te lo quiero recordar. La cadena de suministro empieza con la materia prima. Y tú puedes tener la materia prima en un continente y el fabricante en otro, con lo cual las cadenas de suministro son como los viajes de Willy Fogg, a la vuelta al mundo en el plazo de suministro que te dé el proveedor. También se empieza a tomar una gran conciencia sobre sostenibilidad y responsabilidad social corporativa y empiezan a influir en las decisiones de compra. Por lo tanto, ya no solo tenemos estrategia, minimización de costes y reputación institucional, reputación de la empresa y cómo mis decisiones de compra impactan en la reputación empresarial. Y el último periodo es desde el año 2010 hasta ahora. En 10 años, pues haremos 2010 a 2020 y de 2020 a 2030. A día de hoy, bueno, pues hemos evolucionado los departamentos de compras hasta funciones muy estratégicas, que las apoyamos con tecnologías avanzadas y estamos introduciendo inteligencia artificial. Esto no viene de ahora. Yo me acuerdo que para el año 2015, ¿vale? Ya estábamos hablando, lo viví yo en persona, estábamos hablando de robotización de procesos, que es inteligencia artificial, pero no es la que conocemos ahora. Es que ahora todo el mundo se piensa que la inteligencia artificial es ChatGPT o Gemini, y no. La inteligencia artificial, esa que conocemos ahora, es la que se llama generativa, que es la que aprende. La podemos entrenar, pero hay otras inteligencias artificiales que nos ayudan. Muchas de ellas, en procurement sobre todo, se centran en la robotización de procesos, que es los procesos más administrativos, los robotizamos. Hay aplicaciones que tú le enseñas cuál es el proceso que hay que hacer y ellas lo hacen. Cargar un Excel en un ERP, pues que lo haga. Coger elementos de aquí y de allá, crear el Excel y luego cargarlo. Pues eso es lo que hace la robotización de procesos, que lo que te hace es eliminar carga burocrática. Y la llamo burocrática porque burocracia se me queda. Es así. ¿Qué más tenemos? Tenemos el manejo de Big Data. Sin información no hay toma de decisiones de calidad. Tenemos que obtener información, medirla, analizarla y tomar decisiones basadas en ella. Y además ha aparecido también la tecnología blockchain. Y no te estoy hablando de Bitcoin. La tecnología blockchain lo que hace es una gestión
de contratos, sobre todo, que garantiza, ¿vale?, la verdad y la fiabilidad de los compromisos a los que se han llegado y del funcionamiento de los contratos y de las operaciones. ¿Qué conseguimos con este tipo de tecnologías implementadas? Pues que los compradores se dediquen a lo que tienen que hacer, es comprar y ser estratégicos para la empresa, crear valor, crear valor, crear valor. Además, obtenemos visibilidad, trazabilidad y control sobre la cadena de suministro. Y además nos permite optimizar en tiempo real los suministros y nos permite una mayor gestión del riesgo. Y esto es más o menos la historia de procurement hasta el día de hoy. Contado así, no ves a las personas que hay detrás. Yo he sido compradora poco tiempo, ¿vale? Compradora haciendo concursos, pero sí que me he dedicado mucho a la parte de optimización, de selección de proveedores, homologación, sostenibilidad, de eso me he dedicado mucho y estrategia, ¿vale? Y el cambio que se ha producido desde que yo llegué a este mundo, hace 10 años casi ya, me parece increíble. Me parece increíble y con las herramientas que tenemos que encontrar la manera de darle visibilidad a compras, porque no se ve. Seguimos siendo en la mente de muchos los pasapedidos que ponen palos en las ruedas. ¿Hacia dónde creo yo que se dirige el área de compras? Pues yo creo que vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo en la parte de automatización y toma de decisiones, ¿vale?, basada en datos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las decisiones no las va a tomar la inteligencia artificial, pero yo la voy a entrenar para que cuando se dé un determinado escenario, la elección, ¿vale?, la decisión que recomiende sea una que ya hemos analizado y hemos dicho, si se presenta este escenario, entonces hacemos esto, ¿vale? Para eso vamos a utilizar la inteligencia artificial. Nos va a ayudar a predecir la demanda. Yo he hecho pruebas de predicción de demanda y me acuerdo mucho de cuando en la universidad estudiaba una asignatura que se llamaba econometría. Todos los que hemos hecho empresariales o administración y dirección de empresas hemos estudiado econometría. Era un infierno de asignatura porque eran los modelos econométricos, lo que te permiten es predecir el futuro basado en datos del pasado. Bueno, pues esto lo hace la inteligencia artificial. Y me acuerdo mucho porque fue un año muy duro, el año en el que tuve que aprobar econometría. ¿Qué más nos va a permitir la evolución y la automatización? Nos va a permitir automatizar negociaciones, y no hablo solo de subastas, ¿vale? Hay determinadas compras que se van a poder automatizar, de las que llamamos peanuts, de las compras rutinarias. No aportan, pueden tener mucho importe, pero no tienen peso estratégico, no afectan no paran el funcionamiento de la empresa. Y nos van a ayudar y vamos a centrarnos muchísimo en la gestión de riesgos, ¿vale? Eso es lo que nos ha enseñado la pandemia. La pandemia fue un bofetón de realidad increíble porque todo se fue a la porra y las empresas tomaron muchísima conciencia de la gestión de riesgos. Creo que nos estamos empezando a relajar otra vez con eso y no deberíamos. Los planes de riesgos se tienen que quedar, Y además, como se está haciendo muchísima incidencia en la sostenibilidad, compras se tiene que convertir en el motor de la sostenibilidad en las empresas, porque la cadena de suministro supone el 80% de las actividades de una empresa. Entonces es compras en conjunto con las áreas de sostenibilidad donde tiene que ir buscando a los proveedores más sostenibles, a las que tengan las prácticas más responsables, que tengan resiliencia y sobre todo encontrar las opciones de compra que ayuden a luchar contra el cambio climático. En Europa nos estamos hartando de legislar y de poner obligaciones a las empresas para que sean responsables. Y queramos o no, ha venido para quedarse, con lo cual es algo que tenemos que ir interiorizando. Yo llevo desde el año 2020 trabajando en estos temas de sostenibilidad en compras a través de la norma ISO 20400, en la que yo soy
especialista en la que creo y con la que, arrimando todos el hombro, podemos llegar a hacer cosas que sean importantes en términos de sostenibilidad y de un futuro para el planeta. Para el planeta. Sostenibilidad no es solo medio ambiente, ¿eh? Sostenibilidad no es solo huella de carbono. Sostenibilidad es que yo vele porque mis proveedores estén donde estén, eh, pues respeten los derechos laborales, no exploten a los niños. Y eso no se consigue firmando un papel. Las implicaciones que tiene en términos de lo que yo pido y lo que yo hago en la cadena de suministro van mucho más allá y hay muchísimas cosas que se pueden hacer. En conclusión, procurement ha reflejado, yo creo que ha sido una de las áreas que más ha reflejado los cambios tecnológicos y los cambios económicos del último siglo y pico, desde el año 1900. Y es un área crucial para mantener y mejorar la competitividad de las empresas. Ha colaborado y colabora para ayudar a las empresas, a las organizaciones, a adaptarse a un entorno cada vez más global y más complejo. Igual hago un especial de cómo demostrar la aportación que tiene compras en las empresas. Y no quiero despedirme de ti sin decirte que en la descripción del podcast, si lo estás viendo en YouTube, me verás en vídeo, si lo estás viendo escuchando, perdón, en Spotify, tendrás el texto en la descripción. Te pido que me ayudarías mucho, no te cuesta nada, que le des a suscribirte y que le des a las alarmas y que, si puedes, valores el episodio. Es un proyecto que empiezo con muchísima ilusión. Si tienes cualquier comentario, por favor, déjalo en el apartado correspondiente. Te espero en el siguiente episodio del podcast de Procurement Revolucionario y, por favor, si te gustaría participar en uno de los episodios porque tienes algo que decir y quieres contarle al mundo tu visión de compras, cómo llegaste, lo que sea, dímelo, que estaré encantada de que vengas y hacerte una entrevista. Esto es un espacio abierto y seguro para las personas que trabajamos en el mundo de procurement. De verdad que estoy súper ilusionada. Muchas gracias. Espero que te haya gustado este primer episodio.